se le agrega una masa y esa masa hace que el resorte se estire hasta llegar a una posición de equilibrio. Recuerden que esta distancia con la que el resorte se desplaza le hemos llamado S, y aquí tenemos nuestra posición de equilibrio, ¿verdad? Luego decíamos, en una situación, por ejemplo, la masa podría llevarse hasta aquí y soltarse, ¿verdad? Y veíamos cómo se describe este movimiento a través de esta función y de t. Ahora vamos a retomar este modelo, pero le vamos a agregar un componente más a este modelo. Veíamos que la ecuación con la que caracterizamos el movimiento anterior, que le llamábamos movimiento libre, sin amortiguar, movimiento armónico libre, llamamos, algo por el estilo. En cierta manera es un modelo que es muy ideal. Si ustedes se acordarán de ese modelo, tenía básicamente esta forma, ¿verdad? Acuérdense que la ecuación que lo describía era C1 por E a la, pongámosle aquí a la alfa T más C2 por E a la alfa T, por ejemplo, o aquí a la M1 y aquí a la M2. Y veíamos que esto tiene dos formas alternativas de escribirse, ¿sí? En la función, por medio de la función coseno un modelo y por medio de la función seno otro modelo. En todo caso, ya sea de este modelo o de sus dos formas alternativas, esto tiene la limitante de que pareciera que el movimiento que describe el sistema masa-resorte es infinito, es decir, que nunca se detiene, cuando en realidad siempre va a tender a detenerse, ¿verdad? Entonces, este primer modelo que estudiábamos, digamos que no es muy real, no se pega mucho a la realidad, pero nos sirvió para introducir todos los conceptos que vamos a utilizar, ¿verdad? Ahora, vamos a agregar un componente más que me va a ir refinando este modelo. Ese componente es el siguiente. Vamos a suponer ahora que el sistema masa-resorte está sumergido en un líquido que podría ser agua, puede ser aceite o incluso el aire, ¿verdad? Entonces, en esta situación tenemos un líquido viscoso, ¿sí? Y el sistema está oscilando adentro de ese dispositivo, ¿verdad? Perfectamente puede ser el modelo simple de un amortiguador para automóviles, ¿verdad? ¿Qué sucede con este modelo? Fíjense que si el movimiento es hacia arriba, cuando la masa va hacia arriba aquí, el fluido proporciona una fuerza de amortiguamiento que va dirigida hacia abajo. Y cuando el movimiento es hacia abajo, el fluido presenta una fuerza de amortiguamiento que va dirigida hacia arriba. En todo caso, podemos decir que la fuerza que presenta el fluido siempre es contraria al movimiento, por lo que podríamos plantear esta situación. Podríamos representar esa fuerza de amortiguamiento como beta de I de T. Ese beta es una medida de la fricción que opone el líquido, el medio, el movimiento, ¿verdad? Y el signo menos va porque siempre va en dirección opuesta al movimiento. Entonces, vamos a considerar esta situación que me va a refinar un poco el modelo. Veamos qué sucede en esta situación. Recuerden que esta es la ecuación con la que hemos estado trabajando, ¿verdad? La masa por la segunda derivada de y con respecto al tiempo
en el modelo anterior solo teníamos el primero y el tercer componente. Fue lo que hemos estado estudiando las dos sesiones anteriores. Agreguemos ahora el efecto del amortiguador. Beta de YBT. Vamos a asumir que es proporcional, esa fuerza de amortiguamiento es proporcional a la velocidad, ¿verdad? A dy/dt. Bueno, hay que estandarizar esa fórmula. Si la estandarizamos, dividimos todo entre la masa, por ejemplo, nos queda de esta manera. Ahí tenemos la ecuación diferencial y vamos a hacer ahora unas sustituciones aquí en el modelo que solo tienen el objetivo de ir posteriormente identificando fácilmente cada uno de los casos con los que vamos a trabajar. Entonces vamos a hacer estas asunciones. Miren, vamos a llamarle a esta cantidad beta sobre m, le vamos a lambda 2 lambda. Y a la cantidad k sobre m, esto, que aparece aquí, le vamos a llamar omega cuadrado. Haciendo estas sustituciones, el modelo con el que vamos a trabajar se me transforma en esta ecuación que tenemos aquí. La ecuación auxiliar o ecuación característica de este modelo toma esta forma. R cuadrado más 2 lambda r más omega cuadrado igual a 0. Esa es la ecuación auxiliar y recordemos que si la intentamos resolver, por ejemplo, con la fórmula de la ecuación cuadrática, vamos a tener esa expresión. Fíjense cómo adentro del radical aparece un factor 4 que lo podemos poner afuera del radical como un 2. Ese 2, cuando usted lo divida entre este 2 y luego este 2 lo divide entre 2, le va a generar unas raíces que tienen esta forma. ¿Bien? Las raíces de la ecuación auxiliar que usted va a obtener con ese par de transformaciones que hicimos, se vuelve, toma esta forma. Y entonces, el objetivo era ir caracterizando fácilmente el movimiento. Así que vamos a ir caracterizando cada uno de los posibles resultados que vamos a obtener aquí por medio de esa cantidad que es lambda cuadrado menos omega cuadrado. ¿Qué sucede con esa cantidad que tenemos aquí? Un primer caso lo podemos establecer cuando lo que está dentro de ese radical es una cantidad positiva. Para que eso suceda, deberíamos de tener aquí que lambda cuadrado menos omega cuadrado debería de ser mayor que 0. Cuando sucede eso, esa cantidad es un número, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener dos raíces que son reales, dos raíces diferentes y reales. En esa situación vamos a tener lo siguiente. ¿Quién podemos anotar aquí? Raíces diferentes. Raíces diferentes. Esto no cambia en gran cosa el análisis que ya hemos hecho anteriormente de este tipo de ecuación, ¿verdad? De hecho, aquí la forma de la solución, de la ecuación, recuerden que cuando las raíces son diferentes, entonces la solución toma la forma C1 por E a la R1T. ¿Sí? Se supone que R1 es la primera raíz que obtenemos de esta expresión, más una constante 2 por E a la menos, aquí es menos, ¿verdad? E a la menos R2 por T. Esa es la ecuación que tenemos ahí. Esto me lo da el signo después de haber resuelto la ecuación. Bueno, entonces eso es exactamente lo que hemos estado trabajando en todas estas semanas, ¿verdad? Cuando las raíces son diferentes, esta es la forma. Veamos
un ejemplo. Estamos entonces en el primer caso, ¿verdad? Donde lambda al cuadrado menos omega al cuadrado es mayor que 0. Fíjense en este ejemplo. Dice que tenemos un sistema masa-resorte en el cual la masa es de 1, beta. Este beta es la constante de amortiguamiento, en este caso vale 6, K es la constante de resorte y me piden que escriba la ecuación diferencial que modela este movimiento. Si la masa, dice, en un instante inicial es elevada a 4 unidades desde su posición de equilibrio y liberada con una velocidad de 2 metros por segundo hacia abajo. Escribamos el modelo de esta ecuación. Recuerden que el modelo partía de que teníamos m d cuadrado y de t más la fuerza de amortiguamiento beta de y de t más la fuerza de resorte K por y igual a 0. Vamos a partir siempre de ese modelo y le vamos ahora a poner estos datos. La m vale 1, así que nos queda aquí d cuadrado y de t más beta vale 6, más 6 de y de t, más la constante que vale 5, más 5 y es igual a 0. Esta es la ecuación diferencial que me modela a este sistema. Recuerden que tenemos que especificar en este caso las dos condiciones iniciales. En este caso me dicen que en un instante inicial, cuando t vale 0, dice que la masa es elevada 4 unidades desde su posición de equilibrio. Entonces aquí obviamente va asociado aquí un 4, ¿verdad? Recordamos qué signo debería de llevar. Le ponemos positivo o negativo a esta condición inicial. Estamos aquí que la masa es elevada 4 unidades desde su posición de equilibrio, ¿verdad? Recordemos que las mediciones, hemos tomado la convención de que las mediciones son positivas hacia abajo. Por lo tanto, si la masa es elevada, vamos a tener una posición inicial de menos 4. Y y' de 0, es decir, la velocidad inicial, en este caso se especifica que es de 2 metros por segundo hacia abajo. Hacia abajo. Por lo tanto, como va dirigida hacia abajo, la dejamos positiva. Este es el sistema que tenemos que resolver. Sujeto a estas dos condiciones iniciales. Directamente podemos armar de aquí la ecuación auxiliar. Importante, recuerde que anteriormente hemos estado trabajando la ecuación auxiliar en términos de m. No vaya a ser que nos confundamos ahí, y aquí como estamos utilizando m para la masa, entonces aquí les recomiendo que cambien la ecuación auxiliar a otra variable. Por ejemplo, r. Aquí tendríamos r cuadrado más 6r más 5 igual a 0. Esta sería la ecuación auxiliar. Fíjense cómo se puede factorar r más y r más, y vamos a buscar dos números que multiplicados nos den 5 y que sumados nos den 6. Por ejemplo, 5 por 1 me da 5 y 5 más 1 me da 6. Tengo estos dos factores de donde de aquí sale que la primera raíz es menos 5 y de este factor sale que la segunda raíz es menos 1. Fíjense cómo ambas raíces nos dan negativas. Es algo que caracteriza a este tipo de movimiento, a este primer caso que tenemos. Ya con esto, entonces, ya tenemos prácticamente que podemos cambiar este modelo que tenemos acá, ¿no? Y entonces el modelo que estamos planteando tomaría la forma C1 por E elevada a la menos 5 por T más
C2 elevado a la menos T. Esto sería. ¿Qué nos queda en ese modelo? Lo único que nos queda es determinar los valores de las dos constantes arbitrarias, utilizando esto que hemos escrito acá, ¿verdad? Vamos a encontrar esos valores. Vamos a encontrar este par de valores. El primero de ellos, pues recordemos que es y de 0 igual a menos 4. ¿Qué sucede cuando evaluamos esa condición inicial? Voy a tener aquí entonces al lado izquierdo de la ecuación menos 4 igual, y vamos a tener como equivale 0 toda esta exponencial. Recuerden que se vuelve 1, ¿verdad? Entonces voy a tener aquí C1 más, y aquí vamos a tener más ceros. Ahí tenemos ya entonces la primera condición planteada, ¿verdad? Menos 4 igual a C1 más ceros. Para evaluar la segunda condición, está de acá, y' en 0, quiero que sea 2, necesitamos calcular la derivada de esta función que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo esta y' de t va a ser igual a menos 5 C1 e a la menos 5t, ¿está? La derivada del primer término, más la derivada del segundo término, que va a ser un menos C2 e a la menos. Ahí tenemos entonces la derivada de esta expresión, ¿verdad? Cuando lo evaluamos en estas condiciones iniciales, voy a tener aquí 2 igual a menos 5 C1 menos C2. Esta sería entonces mi primera ecuación, que tenemos acá. Y aquí tenemos una segunda ecuación. Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas que puede resolverse. Veamos cuál es la solución. Tendríamos aquí desde la primera ecuación C1 más C2 es igual a menos 4. Y de la segunda ecuación tenemos menos 5 C1 menos C2 igual a 2. Me fijo que estas ya tienen signo cambiado, entonces lo más conveniente es hacer la suma de esta expresión. Aquí voy a tener menos 4 C1, aquí tengo 0, y al otro extremo voy a tener menos 2. 4 menos 2 me da menos 2. Y aquí obtenemos que la constante C1 vale 1 medio. Aquí tengo C1 y si toma, por ejemplo, alguna de estas otras ecuaciones, podemos encontrar que el valor de la constante 2, para este caso, sería de menos 9 medios. Ahí tenemos el sistema y ya con esto podemos armar entonces la ecuación completa. Va a ser C1, que es un medio por e a la menos 5t más C2, que sería menos 9 medios, por e a la menos 1. Esta sería ya la ecuación del movimiento para este caso, ¿verdad? ¿Cómo luce esta ecuación? ¿Cómo luce si queremos averiguar este modelo? Más o menos tiene esa forma. Mire aquí, 4 unidades, ¿verdad? Arriba de la posición de equilibrio. Y ahí tenemos, recuerde que hacia abajo tenemos esta gráfica. Aunque en principio, sí, está bien. Pensé que había salido perfecto, pero no estamos bien. Fíjese cómo en esta situación, por ejemplo,
si usted quisiera averiguar, bueno, y mire, y esta gráfica cruza el eje Y. ¿Será que cruza el eje Y de esta ecuación? Es una de las características que podemos analizar para este tipo de movimiento. Fíjense, si usted toma esta ecuación que tenemos acá y la iguala a 0 para ver a dónde cruza esta gráfica, el eje Y, entonces usted plantearía que este lado de la ecuación le queda igualada a 0 y entonces ahí tendría que E a la 5t, este término, va a ser igual a 9 E a la menos 3. Así como podemos establecer esa situación cuando este término es 0, ¿verdad? Esto de acá no va a participar y solo me queda E a la menos 5t igual a 9 E a la menos 3. Lo que nos interesa es para qué valor de t esta gráfica cruza el eje, la posición de equilibrio, lo que hemos llamado Y igual a 0. Aquí fíjense cómo vamos a tener lo podemos trasladar hasta acá de esta manera, y aquí nos queda 9. Aquí nos va a quedar nada más E a la menos 4t igual a 9. Y aquí nos queda que menos 4t es igual al logaritmo natural de 9. Si usted resuelve esta parte para t, va a encontrar que el valor de t que usted obtiene en este paso resulta ser un valor negativo. Es un valor negativo. De hecho, es menos 0.54 segundos. El valor de t que corresponde con la gráfica completa de esto, haciendo aquí y regresando a esta parte. Es decir, que cruza el eje Y, sí la cruza, pero en una parte donde para mi modelo ya no tiene ningún significado físico. La conclusión es que este modelo, en particular que tengo aquí, no cruza el eje Y. No cruza el eje Y, sino que lo que me está diciendo el modelo es que la masa, esta ecuación describe el movimiento de la masa cuando es elevada a 4 unidades, se suelta con cierta velocidad, entonces el modelo me dice que la masa tiende lentamente a regresar a su posición de equilibrio, pero nunca va a pasar, nunca lo va a sobrepasar, nunca va a pasar por ese valor, esta condición en particular. ¿Podría en algún caso cruzar el eje Y? Sí. De hecho, revisen el ejemplo que tienen en el guión de clase para este mismo caso y ahí tienen planteado un problema donde cuando usted hace este procedimiento resulta que la gráfica cruza al eje Y para un cierto valor que es aproximadamente de 0.17 en ese ejemplo que usted tiene resuelto en el guión de clase, ¿sí? Para que lo contraste con este caso donde no cruza y en el del guión de clase sí lo hace. La conclusión que podemos armar es que en este modelo, ¿sí? Dependiendo de las condiciones iniciales, de cuánto elevó la masa, de cuánto la llevó hacia abajo, de cuánta velocidad la imprimió hacia arriba, hacia abajo, depende de todas esas condiciones iniciales, la masa podría cruzar el eje Y igual a 0, pero en este tipo de movimiento, si lo hace, lo va a hacer una vez nada más. Y luego la gráfica va a tender a llegar a su posición de equilibrio. Si usted aplica límite a esta expresión, a la solución de esta ecuación, va a encontrar que el límite de esta expresión es infinito. Lo cual me dice que este modelo también predice que la masa nunca va a volver a su posición de equilibrio. Tiene esa pequeña limitante de este modelo, ¿verdad? Porque después de un cierto tiempo transcurrido, la masa obviamente va a volver a su posición de equilibrio. Aunque el modelo me dice que se acerca a la posición de equilibrio, pero que nunca vuelve.
pero ese es el modelo matemático. En la realidad, sí vuelve a la posición de equilibrio, ¿verdad? Vean que esto perfectamente puede modelar la situación que deseamos en los amortiguadores de los carros, ¿verdad? De los automóviles. Cuando cruza por alguna imperfección de la calle, requiere que se dé este movimiento, ¿verdad? Pasa ahí de algún túmulo, algún agujero, y entonces usted quiere que el resorte o el sistema de amortiguamiento vaya llegando lentamente a su posición de equilibrio. No quiere seguir manejando y que el carro siga vibrando, sino que usted necesita esta condición. Este sería el primer caso. A este se le llama movimiento sobreamortiguado. Este se distingue aparte de esta situación porque, si se fijan, ya lo borramos acá, pero el valor que tenía aquí beta, dice el valor de beta es mayor que el de la constante de resorte. Usted dice ahí que está sobreamortiguado. Beta es más grande que el valor de la constante de resorte. En lo que borro para el segundo caso, veamos si hay preguntas de esta parte. Disculpe, dijo que según el modelo no llegaba a la posición de equilibrio, ¿verdad? Pero en realidad sí podría ser que llegue. ¿En este? Sí. No, o sea, aquí, verdad que dijo, si no me recuerdo, que según el modelo no iba a regresar a la posición de equilibrio, pero realmente sí podría ser, ¿verdad? A la hora de la práctica. Claro. En la realidad, sí, tiene que regresar a la posición de equilibrio. El modelo lo que me dice es, recuerden que un modelo es una extracción simplificada de la realidad, ¿verdad? Entonces, este modelo me dice que en realidad lo más así, como que si siguiera ahí vibrando lentamente sin nunca volver a esta posición. Claro, después de un tiempo largo, el sistema se va a detener y la masa va a llegar a la posición de equilibrio, ¿verdad? Imagínense un carro que va ahí, ¿verdad? Cuando la carretera está bien, usted no percibe esas pequeñas vibraciones que se dan en el automóvil. Está en esta zona. Cuando pasa ahí, se mete ahí en un bache de esos que adornan nuestras carreteras, el sistema de amortiguamiento, los amortiguadores se estiran, se comprimen aquí, pero vuelven otra vez a su posición de equilibrio. Entonces, en realidad se van experimentando vibraciones pequeñas allá en la zona. Y al final siempre va a volver a su posición de equilibrio, ¿verdad? Eso es lo que dice el modelo. No necesariamente tiene que casar exactamente con la realidad. Por eso decimos que es una abstracción simplificada de la realidad, el modelo. Vean, entonces, ahora el segundo caso. El segundo caso se caracteriza porque vamos a tener raíces repetidas. ¿Qué tendría que pasarle a este modelo, o aquí? ¿Qué tendría que pasar para que las raíces sean repetidas, sean iguales? Obviamente, todo este término debería de desaparecer. Solo debería de quedarnos en este término acá. En el segundo caso, se caracteriza porque esta diferencia de lambda cuadrado menos omega cuadrado nos da 0. Ahí tengo dos raíces idénticas. Tenemos ahí, estamos en el caso donde hay dos raíces idénticas. Y en esa situación, la solución de la ecuación diferencial es C1 por E a la R1. R1 es esa raíz. O si quieren, solo llamémosle E, para no confundirnos. Aquí tenemos dos raíces idénticas. Dos raíces iguales. ¿Qué le vamos a llamar E? Aquí tengo este término más un C2. Acuérdense que como se me ha repetido la raíz, entonces agregamos un término, ¿verdad? C2 por T,
está haciendo las veces de X ahora por E a la RT. Este es el modelo para esta situación. Veamos un ejemplo de este otro caso. Consideremos casi que el mismo sistema. Miren. Ahora beta ha disminuido levemente su valor y ahora beta es 2, K vale 1. Dice que, otra vez, que escribamos la ecuación diferencial que describe el movimiento, ¿sí? Y ahora la masa dice que inicialmente es elevada a 4 unidades de su posición de equilibrio y se libera con una velocidad de 5 metros por segundo hacia abajo. Encuentre además la ecuación del movimiento. Vamos a ver. La ecuación, recuerden que es, la ecuación diferencial es m d cuadrado y de t cuadrado más beta de y de t más k por y esto está igualado a 0. Luego solo tiene que agregar los valores que tenemos aquí, ¿no? Esto nos va a quedar la derivada de y con respecto al tiempo más el beta ahora vale 2 de y de t, la constante hoy vale 1 más y igual a 0. Y de acá obtenemos la ecuación característica, r cuadrado más 2r más 1 igual a 0. Cuando intentamos resolver ese modelo, aquí, fíjense cómo podemos poner r más y aquí r más. Dos números que multiplicados nos den 1 y que sumados nos den 2 resultan ser 1 y 1. 1 por 1 me da 1 y 1 más 1 me da este 2 que tenemos acá. De aquí resulta entonces que la primera raíz, R1, es menos 1. Y de acá la segunda raíz también vale menos 1. Con eso, entonces, la ecuación que me describiría este movimiento sería C1 por E a la menos T más C2 por T, porque la raíz es repetida, E a la menos T. Pero nos hizo falta aquí las condiciones iniciales. Y de 0 y y' de 0. ¿Cuánto va a tener? Por ejemplo, veamos el y de 0. Dice que la masa es elevada. Entonces, estamos arriba de la posición de equilibrio. Negativo. 4 unidades. Y de 0 es menos 4. Y dice que es liberada con una velocidad de 5 metros hacia abajo. Entonces, como va hacia abajo, según nuestra referencia, debería de estar positivo. Esto es lo que tenemos. Evaluemos estas condiciones iniciales, a ver qué obtenemos. Por ejemplo, en la primera tendríamos que evaluar y como vamos a necesitar la primera derivada, la voy a calcular directamente. Y' desde la primera derivada. Derivada de este término, recordemos que aquí nos ha quedado así, ¿verdad? Menos y menos, porque las dos raíces eran menos 1. Derivada de este primer término nos queda menos C1 E a la menos T. Y aquí en este segundo término, en realidad tenemos dos funciones, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar aquí regla del producto, más la primera función por la derivada del segundo, que eso me va a dar un menos C2T por E a la menos T. Ahí hice esto por la derivada de esto, que sería menos 1, E a la T.
más la segunda función que tenemos ahí, que sería e a la menos t, por la derivada de la primera función, que sería nada más ceros. Ahí tenemos la primera derivada. Ahora sí, evaluemos las condiciones iniciales. Y de 0 decimos que era menos 4. Sí, ahí está. Y de 0 vale menos 4. Eso lo evaluamos aquí. Entonces, fíjese aquí. Como t vale 0, este término se cancela porque la t está aquí. Multiplicante vale 0, todo este término no existe. Este término se hace 1. Así que me queda aquí menos 4 igual a C1. C1 sale directamente de la primera evaluación. Vamos a evaluar aquí entonces. La otra condición inicial era y' de 0 igual a 5, me parece, ¿verdad? 5. Entonces voy a tener aquí 5 igual. Veamos qué cosas se nos elimina. Aquí, mire, este término se va a cancelar porque t vale 0. Este me va a quedar C2 nada más y aquí me va a quedar C1. Pero C1 ya lo encontramos aquí, que es menos 4. Aquí tengo menos C1 más C2. C1 más C2. De aquí resulta entonces que C2 vale 9, ¿verdad? En esta situación. No, C2 vale 1. 5. Hay algo aquí que está... El signo ingeniero de menos 4 se hace positivo con el menos C1 de la derivada. Este signo menos y C1 era negativo, así que tengo 4. Entonces, gracias. Aquí tengo que C2 sería 5 menos 4, que sería 1. Entonces ya tendríamos listo nuestro modelo aquí, ¿verdad? La función en términos del tiempo sería C1, que es 1, e a la menos t, más C2, que sería, perdón, aquí C1 es menos 4. Estamos mezclando aquí los valores. Vamos por C1, que sería menos 4, e a la menos t, más C2, que resultó ser 1, más t por e a la menos t. Este sería nuestro movimiento, la ecuación para el movimiento. ¿Cómo luce esta ecuación? Es esta, de acá. Esta es la del movimiento anterior que acabamos de determinar, para que vean que son muy parecidas, pero fíjense esta que acabamos de poner aquí. Cuando y es 0, para averiguar si cruza la posición de equilibrio, ¿no? Fíjense aquí, usted va a tener ahí que esta función es 0 si ocurre lo siguiente. 4 e a la menos t más t e a la menos t. Fíjense cómo estamos averiguando si cruza por el eje 0, entonces hemos igualado aquí 0 y esto nos va a quedar t por e a la menos t es igual a 4 veces e a la menos t. Fíjense cómo esto no va a intervenir en el cálculo. Solo nos queda que cruza el eje Y en t igual a 4, que es por aquí mismo. Esta gráfica de acá comienza aquí, cruza el eje Y igual a 4, igual solo lo va a hacer una vez, porque si se fijan no hay términos senos o cosenos que me den la idea de que es un movimiento oscilatorio. Cruza por 4, se mantiene arriba y el modelo otra vez predice que la masa no va a volver a la posición de equilibrio, sino que se queda como que se quedara ahí arriba de esto, ahí como levitando, ¿no? Claro,
en un tiempo largo la masa vuelve a su posición de equilibrio. Esto es simplemente lo que me está diciendo ahí el modelo, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el segundo caso, digamos, de este tipo de ecuaciones. El último caso, ya vimos aquí raíces diferentes, ya vimos acá raíces iguales. Lo único que nos hace falta averiguar es ¿y qué pasa cuando las raíces son complejas conjugadas? Eso, acuérdense que se va a presentar cuando esta diferencia que esté aquí, esta diferencia, recuerden que está en la raíz de la ecuación cuadrática. Si eso es menor que cero, entonces vamos a tener ahí un par de raíces que son complejas conjugadas. ¿Qué forma toma la ecuación en este caso? Recuerden que cuando las raíces son complejas tenemos C1 por E a la alfa t, por el coseno. Aquí otra recomendación. ¿Se acuerdan que en las ecuaciones que trabajábamos anteriormente, antes de ver masa resorte, aquí poníamos coseno de beta x? Ese beta es la parte imaginaria de la raíz compleja, ¿sí? Pero recordemos que a beta le estamos llamando, en este contexto, le estamos llamando la constante de amortiguamiento. Que no vaya a ser que nos confundamos ahí, entonces aquí vamos a cambiar. No vamos a utilizar beta, sino que vamos a utilizar otra letra. Gamma, por ejemplo, gamma t. Más un C2 E a la alfa t seno de gamma t. Esa es la ecuación característica para este modelo. Un ejemplo es este que tenemos acá. Ahora la masa vale 1, la constante de amortiguamiento vale 1 y la constante de resorte vale 2. Otra vez, escriba la ecuación diferencial que modela el movimiento. Vamos ahí, tendríamos, como la masa es 1, aquí tendríamos la segunda derivada de y con respecto al tiempo, más, y ahí tendríamos beta sobre m, ¿verdad? ¿Se acuerdan en la ecuación general que escribíamos ahí? Tenemos beta sobre m. Como son iguales, su cociente es 1. Me queda aquí nada más de y de t. Más 2 más la constante que es 2, pero como estamos dividiendo entre la masa, me queda 2 entre 1, me vuelve a quedar 2, más 2y igual a 0. Esta sería la ecuación diferencial para este caso. Las condiciones iniciales se desplaza hacia arriba 4 unidades. Entonces me están diciendo que y de 0 es menos 4, hacia arriba, 2 unidades, y se libera con una velocidad de 2 metros por segundo hacia abajo. Así que aquí tenemos que y' de 0, en este caso es 2 metros hacia abajo, por lo tanto la ponemos positiva. Fíjense cómo la ecuación característica o auxiliar de esto sería r cuadrado más r más 2 igual a 0. Las raíces de este tipo de movimiento las podemos poner directamente en la ecuación cuadrática. Acuérdense que para resolver este término cuadrático es menos p, que es el coeficiente que va aquí, menos 1, más o menos ese valor al cuadrado, 1, menos 4 veces a, que es 1 en este caso, por c, que sería 2, 4 por 1 por 2, entre 2 veces a, que sería 1.
Así que nos queda esa expresión, que la podemos seguir simplificando aquí como menos 1, más o menos, y aquí nos queda, este es 8, 1 menos 8 nos queda menos 7. Así que aquí vamos a tener raíz de 7 y raíz de 7 y sobre 2. Entonces la primera raíz aquí, la primera raíz sería menos 1/2, menos 1/2 más raíz de 7/2 y esta es la primera raíz. Y la segunda raíz sería menos 1/2 menos raíz de 7/2. Ahí tenemos el par de raíces para este movimiento. Lo que nos interesa es este valor, porque va a ser nuestro exponente aquí, y este valor de acá, porque va a ir como argumento en la función seno o coseno. Escribamos el modelo. La y de t, entonces sería C1 por e elevada a este término. Me queda ahí C1 por e a la menos t medios. Coseno de este término, que es la parte imaginaria, raíz de 7/2 por t, ahí está la primera parte, más una constante 2, C2, por e a la menos t medios, por el seno de raíz de 7 menos t. Ahí tenemos entonces la función. Vamos a necesitar también la primera derivada de esta expresión, ¿verdad? Que quizás no la voy a poner porque va a ocupar demasiado espacio. Ya tenemos aquí el modelo, solo nos hace falta entonces evaluar estas condiciones iniciales para esta situación. La derivada de este término sale un poco larga, así que no la voy a colocar acá. Simplemente les voy a poner que después de que ustedes hagan estas consideraciones en esta ecuación, ustedes van a obtener ahí que C1, el valor de la primera constante, debería de darles menos 4. Y C2 va a darnos 0. 4 y 0. De tal modo que y de t, para este último caso, va a ser C1, que es menos 4, e a la menos t medios, por el coseno de raíz de 7 medios de t, y el otro término, porque la C2 les va a dar 0, este otro término no va a estar presente. Así que esta sería la ecuación para este tipo de movimiento. Coseno de raíz de 2. ¿Cómo luce este modelo? Ahí tienen la gráfica para esta situación. Como aparece ahora un término coseno, también podría aparecer un término seno, pero en este caso en particular solo nos queda esto. Esto nos dice que ahora sí hay un movimiento que es oscilante alrededor de la posición de equilibrio. Aquí lo cruza una vez y lo vuelve a cruzar, allá a lo mejor lo vuelve a cruzar, y este sería entonces el comportamiento de este tipo, ¿no? Lo que hemos venido experimentando es, en todo caso, una reducción, digamos, del coeficiente o de la resistencia que opone el fluido. En el primer caso, esa resistencia era bien grande, por eso le llamábamos sobreamortiguado. La constante de amortiguamiento era mucho más grande que beta, que K, la constante de resorte. Entonces el sistema no oscilaba, y si lo hacía una sola vez, pasaba por la posición de equilibrio,
como en el ejemplo que tienen en su unión de clase, y regresaba a la posición de equilibrio, ¿verdad? En el segundo caso, esa viscosidad se reduce y se llega a un valor que en el caso anterior que teníamos a este le llamábamos, ese era críticamente amortiguado, me parece, y este caso que tenemos aquí que es subamortiguado. En esta situación, si se fijaron aquí, ya el beta es menor que este valor. Este es menor que este valor y entonces se dan este tipo de oscilación. Pregunta, ¿cómo encontrarían estos valores? ¿Cómo encontrarían este valor, el que le sigue allá? ¿Alguien tendrá alguna idea de cómo encontrar esos valores donde la gráfica cruza aquí la primera vez, la segunda vez, etcétera? ¿Qué análisis podríamos hacer ahí, por ejemplo, para encontrar este valor y este valor? Podríamos igualar el argumento del coseno, en este caso, igual a n por pi medio, creo que sería. Exactamente, esa es la forma de hacerlo. Solo hay que recordarnos que cuando trabajamos con el coseno, recuérdense que cuando tenemos el coseno, el coseno más o menos tiene esta forma, ¿no? Un período. Entonces cruza por cero aquí en pi medios. El pi medio, aquí es 2 pi medios o pi. Aquí es 3 pi medios. Y aquí sería 4 pi medios o 2 pi. Entonces, por ejemplo, este primer punto de acá tendría que estar dado por cuando este argumento que usted le aplica al coseno, ¿sí? Cuando raíz de 7 medios, ¿sí? ¿A qué debería de ser igual a ese valor? Raíz de 7 medios por t debería de ser igual a ¿cuánto? A n pi medio. A pi medio. Si usted lo iguala a pi medio, está diciendo a dónde su modelo en particular, cruza aquí. Pero estamos sacando de la función coseno original, la más básica que usted ya conoce. De aquí usted puede despejar que el tiempo es, de que esto no va a intervenir aquí, simplemente es pi sobre raíz de 7. Esto es aproximadamente 1.19 segundos. Entonces aquí tengo 1, por aquí se supone que es 1.19. Mire, el otro anda cercano a 3.5, un poquito más de 3.5. El otro caso, ¿cómo sería? Para hallar esto. ¿A cuánto tendríamos que igualarlo? A 3 pi medios sería de igualarlo. A 3 pi medios. Y otra vez estos no van a intervenir. Y el t sería nada más 3 pi sobre raíz de 7. Si usted hace el cálculo, eso le va a dar aproximadamente 3.56. 3.56 que es este de acá. Y este sería entonces el tercer modelo que vamos a presentar en esta sesión, ¿verdad? Entonces, hemos visto aquí 3 tipos de movimiento: el sobreamortiguado, el críticamente amortiguado y el subamortiguado, que es este último que estamos estudiando. ¿De qué depende la característica o que usted caiga en uno de estos modelos? Mire, si se ha fijado, depende de las condiciones iniciales, depende de los valores que usted tenga ahí como constante de amortiguamiento, como constante de resorte. Depende de eso,
así van a ser los valores que usted va a obtener en las raíces, y así va a ir viendo que cae en alguno de estos tres casos en particular. Pero básicamente es de esa interacción que se da entre las condiciones iniciales, los valores de la masa, de la constante de amortiguamiento del resorte, para que caigamos en alguna de estas situaciones, ¿verdad? Así que, en principio, esto sería todo.